Buenos días y un saludo fraterno también para todas y todos quienes se van a conectar y quienes, como decía Leticia, ven el diplomado de maneras sincrónica, ¿no? Sí, Asíncrono. asincrónica, ¿no? Asincrónica, sí. Bueno, entonces voy a permitirme compartir la presentación porque hace 8 días quedamos acá, estábamos en el libro de Job y hace 8 días estábamos mirando justamente la estructura del libro de Job. Entonces estábamos diciendo que en su género literario, bueno, no, quizás no lo alcanzamos a decir o de pronto sí lo mencionamos, pero en su género literario nosotros podemos entender el libro de Job como un debate o como una disputa legal, pero también dentro de esa disputa y dentro de ese debate hay lamentación, hay diálogos, se mezclan como que sí, se mezclan por llamarlo de alguna forma los géneros literarios. Entonces decíamos que esta es una propuesta de estructurar el libro, del contenido del libro, y entonces hablábamos de la anticipación, es como un preámbulo, pero también hay una posibilidad de recurso a los tribunales, ya en los capítulos de 9 al 10. Aquí en la anticipación se nos ha contado un poco la situación que le ha acontecido al héroe del libro, ¿no? A Job. Y entonces él invita pues a Dios a, a que asista a un tribunal. Y luego va desde los capítulos 9 al 10, pero luego también hay un reto al acusador, que es el capítulo 13. Entonces tenemos A, B, C, D, anuncio de un juez, capítulos 16 hasta el 19. Luego en la parte E tenemos el testimonio del acusado, del 29 al 30. En la parte E', porque si damos cuenta, esta es una estructura que es muy propia de la poesía y de la lírica, aunque también, por ejemplo, las parábolas la pueden tener. Es muy propio de los hebreos, digamos, de la literatura hebrea. Y es estructuras simétricas. Entonces tenemos acá A correspondería con A'. Aquí tenemos una anticipación de todo lo que acontece en estos dos primeros capítulos. Aquí viene una exculpación en el capítulo 42. Aquí tendría correspondencia B, el recurso a los tribunales, y B', lo llamamos así, que se desecha el recurso a los tribunales. Luego C, el reto al acusador. C', reto al acusado, porque aquí ya aparece Dios, ¿no? Dios aparece con sus discursos, que ya los vamos a mirar. Luego D, anuncio de un juez. Y en D', veredicto de un juez. Luego, en la parte central está el testimonio del acusado y en E', el juramento y reto del acusado. Entonces, todo el libro de Job está puesto como en un juicio, ¿no? Está frente a un juicio y Job invita pues a Dios al juicio porque él no puede entender cómo es posible que él, habiendo hecho todo lo que ha hecho, sin embargo, es como si Dios estuviese en contra de él por todo lo que le está sucediendo. Bueno, entonces vamos a pasar al contenido propiamente, al contenido y al propósito del libro. Decíamos en clase anterior, es importante mencionarlo porque en la clase anterior estábamos hablando acerca de la fecha de composición y es importante mencionarla porque según los estudios bíblicos, la fecha de composición estaría después del exilio. Habíamos dicho también que en un primer momento se había pensado que era uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Sin embargo, bueno, por las tradiciones patriarcales que encontramos allí y todo ello, sin embargo, por la teología, que decíamos es la crítica a la teología de la retribución, nosotros, bueno, los estudiosos han pensado que puede ser después del exilio, precisamente, porque él se plantea, digamos que Job vendría a ser como el representante de ese Israel que fue al exilio, de esos judíos, de ese reino de Judá, que fue llevado por Babilonia por Nabucodonosor al exilio y que estaban haciéndose muchas preguntas. Pero también podríamos decir que Job, ¿por qué no decirlo también en la actualización del libro? Que Job es también el representante de toda la humanidad que sufre, ¿no? De todo el Hijo de Dios, de todo el creyente que sufre
del justo, de aquel justo que sufre. Y entonces se hacen muchas preguntas. Entonces, bueno, eso es para la actualización. Pero entonces, dentro del contenido tenemos el prólogo, que ahí se habla de la honradez desinteresada. Hay una narración, aquí el libro comienza con una narración didáctica, ¿no? Es un ejemplo humano de una honradez. El tema, pues, que va a estar ahí en la narración es justamente porque Job, que es un hombre justo y honrado, que es religioso, dice el versículo 1 del capítulo 1, que es religioso, que es apartado del mal, pero la gran pregunta es, ¿será que esa justicia de él y esa honradez de él es desinteresada? Mm, o sea, o lo está haciendo porque está esperando un premio de parte de Dios, ¿no? Entonces, esa pregunta que va a aparecer ahí en el versículo 9 justamente es un personaje que aparece que se llama Satán. Él es el que le formula la pregunta al Señor, ¿no? Él, él le dice, bueno, él es así porque tú lo tienes cercado de bienes, ¿no? Y al estar cercado de bienes, pues obviamente tú lo retribuyes por su justicia, por su honradez, tú lo retribuyes y por eso él es así, porque él está esperando pues la recompensa, esa era la teología de la retribución, el que hace bien, pues recibe bien y el que hace mal, pues recibe mal. Entonces, aquí el prólogo se va a componer de 5 cuadros que van a estar en la tierra y en el cielo, ¿no? Van a suceder, hay acontecimientos o sucesos que se van a dar en la tierra y en el cielo. Entonces, el primero se habla acá del destino del malvado y la justicia de Dios, ¿no? El destino del malvado y la justicia de Dios. Bueno, antes de hablar de eso, podríamos decir alguna otra cosita de los cuadros que van a aparecer ahí, porque estamos entre el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿no? Ahí son escenas, como decía, pero vamos a ver, pues, ¿por qué no decirlo? Porque cuando uno lo empieza a leer, uno empieza a leer el libro, como que siente algo en el corazón, porque es como una apuesta cruel, ¿no? Es una apuesta cruel, como que es como si el Señor aceptara la apuesta que Satán le está haciendo, que si él le quita ese cerco, seguramente Job va a renegar de él. Y entonces eso es lo que vamos a ver en esos 5 cuadros que van a estar ahí, ¿no? Pero el narrador va a decir en el capítulo 1, versículo 22, va a decir, a pesar de todo, Job no protestó contra Dios. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios en el versículo 10. Estos versículos que aparecen ahí terminando justamente estos cuadros, estas escenas en el cielo y en la tierra, pues esos versículos van a dar pie a, a la introducción de los 3 amigos que van a entrar ahí. Son como la transición para los amigos que van a entrar allí. Y se va a dar entonces, va a ver ahí un cambio de género literario, porque hasta aquí es una narración. Pero luego cuando entran los amigos, entonces empiezan los diálogos poéticos. Entonces, vamos a mirar ahí dentro de esos diálogos poéticos el destino del malvado y la justicia de Dios. Entonces, el diálogo poético está formado ¿por qué? Por ciclos, ¿no? Está formado por ciclos que van alternando, ¿no? Van alternando las intervenciones tanto de los amigos como las intervenciones de los amigos. Entonces, empiezan esos 3 ciclos, empiezan con Elifaz, con Bildad y con Sofar, que son los grandes amigos, bueno, yo no sé si decir grandes, pero bueno, los amigos de, los amigos de Job, ¿no? Entonces vamos a ver cómo dentro de eso eh, vamos a ver cómo Elifaz, que es el primero, él maneja 2 ideas, ¿no? Por una parte, él va a exponer la teología tradicional de la retribución, y es que va a hablar acerca del destino del justo, pero también va a hablar acerca del destino del malvado. O sea, Dios, lo que va a decir ahí Elifaz es que Dios no saca ningún beneficio de la conducta del hombre, o sea, ni tampoco ni se beneficia ni se perjudica de la conducta del justo, pero tampoco se beneficia o se perjudica de la conducta del hombre malvado, ¿no? Entonces, la cuestión que se plantea ahí en ese primer diálogo es si esa virtud humana, sea del bueno o la maldad del malo, no afecta al Señor ni para bien ni para mal. Entonces la gran pregunta es ¿por qué castiga a los malvados?
si tampoco, si tampoco Dios se perjudica, ¿no? Entonces, Elifaz va a pasar por alto, básicamente, porque eso es lo que Elifaz va a hacer, va a empezar como a hablar acerca de esto, pero va a pasar por alto esa autoproclamación que Job hace de sí mismo como inocente, ¿no? Y entonces Elifaz lo va a invitar a que se someta a la corrección de Dios, ¿no? Para poder superar esa situación, porque la cuestión es que si Job está así, entonces es porque él es algo hizo, ¿no? Entonces, él debe someterse a la corrección del Señor. Lo que está pasando es que Dios lo está castigando. Entonces, él debe asumir con tranquilidad esa, esa corrección de Dios para que pueda llevar una vida plena y para que pueda morir en paz. Y esas ideas de Elifaz pues van a ser también confirmadas por Bildad, el segundo amigo, ¿no? En sus intervenciones también centradas en la descripción del destino de los malvados. O sea, ahí está como la cuestión, ¿no? Entonces, lo mismo que Elifaz, también el segundo personaje, que aquí lo tenemos mencionado, Bildad, también va a dirigir su mirada hacia el cielo y va a tratar de descubrir que los astros pareciera que incluyera algo más en el discurso, pero todo va a girar como en torno a lo mismo, ¿no? Pero Bildad va a mirar que los astros son puros ante Dios, ¿no? Todo lo que está allá arriba, él mira hacia arriba y él dice, bueno, los astros son puros ante Dios. Y entonces, como los astros son puros ante Dios, un simple mortal, es como la idea, ¿no? Como Job, o sea, un simple mortal, ¿qué va a pretender alegar delante de Dios si no es más que un gusano? Es lo que va a decir Bildad, ¿no? Pero luego también tenemos otro personaje acá, que es Sofar, el tercer amigo de Job. Entonces también Sofar toma el mismo discurso sobre el destino del malvado porque ellos ponen el énfasis en el malvado, porque es que para ellos Job es malvado, así que están poniendo el énfasis, como diríamos coloquialmente, el dedo en la llaga. Entonces también Sofar toma el discurso sobre el destino del malo y él lo describe en el capítulo 20. Estamos hablando pues en general de los tres ciclos de discursos, y en el capítulo 20 Sofar va a hablar de manera como muy emocionada acerca del destino del mal. Entonces, según Sofar, los malvados, ¿qué son? Son enemigos del Señor, son enemigos de Dios. Y entonces Dios los ataca y los mata, ¿no? Aniquila, si se quiere, a los malos, pero también a todos sus hijos. Entonces, Sofar introduce también algo distinto a los dos ciclos anteriores, y es que el arrepentimiento es capaz de cambiar ese castigo, digamos. O sea, hay que arrepentirse porque es la única salida que queda. Y Job, la única salida que tiene es arrepentirse. Entonces, nosotros vemos que en las respuestas a sus amigos, Job, ¿qué parece? O sea, ahora sí, a las respuestas a sus amigos, Job, él siempre está alineado porque hasta aquí es la teología de la retribución, la teología tradicional. Entonces, digamos que Job está alineado con sus amigos en ese sentido porque pues esa teología también la tiene él y hasta ahí todo siempre se ha hablado así, ¿no? Sin embargo, aunque él está también en esa sintonía, pongámoslo, no obstante, Job se siente, se siente confundido, ¿no? Como esas convicciones de la teología de la retribución, como que se le desmoronan, como que se le van cayendo, ¿no? ¿Por qué se le van cayendo, diríamos? Se le van cayendo porque él en la práctica y a propósito de lo que él está viviendo, para él no es así. O sea, para Job no es así. Él dice, bueno, sí, estoy alineado, pero yo pienso, parafraseando a Job en lo que él responde, yo pienso que el Señor ha cometido un grave error, porque, y él también cuenta qué ha hecho, ¿no? Entonces él dice, no puede estarme destruyendo porque yo no soy un malvado, ¿no? Yo no puedo, o sea, pero si Dios está cometiendo un error conmigo, entonces, ¿qué me queda a mí? O sea, ¿qué me queda, no? Él está interpretando, digamos que Job no peca nada
no peca con sus labios, como ¿cierto? Lo dice el narrador, pero Job, sin embargo, él sí hace una crítica muy fuerte a la retribución, pero también está diciendo ahí en los capítulos 16 y en los capítulos 19, Job interpreta esa acción de Dios con mala voluntad, ¿no? Él lo considera como antagonista a él. Él dice, el Señor me está tratando con injusticia. Entonces, Job, ¿qué está diciendo? Hay un desequilibrio, o sea, hay un desequilibrio en todo lo que está pasando y claro, yo un simple mortal frente a Dios, pues hay un desequilibrio de fuerzas. Yo no puedo, no puedo defenderme, digamos, no puedo defenderme frente al Señor porque el Señor me está tratando así, ¿no? Entonces hay un desequilibrio entre los dos. O sea, Dios es Dios, yo soy un simple mortal, pero sin embargo, sabiendo que eso es así, Job, digamos que en su mente se le va imponiendo la idea que necesita alguien que medie, como un árbitro, como un árbitro que medie entre Dios y él. Necesito, y ahí él lo va a decir en el capítulo 9, en el capítulo 13 y en el capítulo 27. Él dice, bueno, yo necesito un defensor, ¿no? Él empieza como, porque él recrimina al Señor, ¿no? Por su injusta causa, por su injusta manera de tratarlo. Entonces él dice, pues, digamos que en cierta forma los amigos después intervienen nuevamente y le están diciendo que él está rayando casi en la, ¿cómo se diría? Se me fue la palabra, como en la, se me fue la palabra, pero la idea es que él está él está pecando, porque si él se está defendiendo y él está diciendo que él es justo, pues ¿qué está diciendo de Dios? De Dios está diciendo que Dios es malo, ¿no? O sea, es eso, está recriminándole al Señor. Por eso, en el capítulo 19, Job está pidiendo también, hay como una lamentación, pero también está pidiendo, y inclusive es un pedido hasta conmovedor, ¿no? Dice que la tierra no cubra su sangre para que sea perpetuo testimonio contra Dios. Es decir, que mi sangre quede derramada sobre la tierra, que nadie la cubra, porque la idea para el semita, recordemos, la sangre es la vida misma del individuo. Entonces, si Dios me está tratando así, me va a matar, que mi sangre nadie la cubra, sino que quede ahí en la tierra porque mi sangre va a clamar. Recordamos que cuando Caín mató a Abel, la sangre, cuando Dios llama a Caín, ¿qué hiciste contra tu hermano? Dice, la sangre de él clama a mí, porque esa era la idea. En la sangre está la vida, está la vida misma del individuo, y entonces él va a decir ahí, ¿no? Señor, señora, señor. Bueno, Siga alguien, más. Un bueno, sonido. bueno, listo. Sí. Entonces, va a decir de manera así, ¿por qué no? Así como muy angustiosa, ¿no? Que su sangre quede ahí como testimonio perpetuo contra Dios, ¿no? Contra Dios, ahí en el 16:8. Que sus palabras también va a decir en el 19, es bastante interesante, el decir que mis palabras queden grabadas en la roca, porque en la arena, como decimos hoy, la arena o el viento se lleva las palabras. Pero yo quiero que mi acusación y mi dolor quede grabado sobre la roca, porque ahí nunca se borrará esa acusación que yo estoy haciendo contra Dios, ¿no? Entonces, si Yahvé llega a juicio y Job lo logra ver, puede darse por satisfecho, ¿no? O sea que en el fondo es como si Job tuviera aún la esperanza. Él invita a que Dios se presente en el juicio y lo acusa. Y en el fondo de su corazón tiene una esperanza. Tiene una esperanza de saber que Dios lo va a rehabilitar, porque él va a decir, si nosotros recordamos esa expresión que seguramente hemos leído muchas veces, dice, aunque me matara, en él esperaré. ¿Por qué? Esa expresión es muy interesante, porque él reta a Dios todo el tiempo a que le dé la cara. Él reta y él se está jugando su vida, porque él sabe que si Dios se le manifiesta, él no es hombre para vivir, porque nadie puede ver a Dios y vivir, sino morir. Entonces, cuando Job dice, aunque me matare, en él esperaré, está diciendo,
si tú te manifiestas, porque te he pedido que te manifiestes, te he pedido que vengas a juicio y respondas a mi querella, pero estoy puesto, yo también me pongo en peligro, porque si Dios decide presentarse, me va a matar, obvio. Obvio me va a matar porque yo no lo voy a poder ver. Sin embargo, Job dice, aunque me mate, me doy por satisfecho de que se me manifieste. Me doy por satisfecho que venga y me rehabilite. Como que Job no entiende y está sufriendo, digamos, por la contradicción que siente en su propia experiencia con el comportamiento de Dios, dice él, ¿no? Pero en el fondo su esperanza está, ¿no? En el fondo está la esperanza. En el fondo Job sigue pensando que Dios lo va a rehabilitar, que tiene esperanza en Dios. Luego podemos hablar del siguiente, digamos que como un tema, y es el misterio de Dios. Job puede estar tranquilo porque él sabe que Yahvé va a hacer un acto de presencia y que le va a responder. Y efectivamente en los capítulos 38, 39 y 40, 41 vienen los discursos de Dios. Y esos discursos de Dios se dan desde la tormenta, ¿no? Ahí en esos discursos obviamente la tensión es fuerte porque cuando se habla de la tormenta, recordemos que Dios en el Antiguo Testamento, también en el Éxodo, cómo se reveló al pueblo en el Sinaí. Hubo una teofanía, eso es lo que se conoce como una teofanía, una manifestación del ser divino. Y esa manifestación del ser divino se daba a través bueno, se involucraban fenómenos naturales como los rayos, el viento huracanado, ¿no? Que hasta destruía. Y aquí dice que en medio de la tormenta Dios se manifiesta. Así que hay una tensión bastante fuerte para el personaje, ¿no? Y en contra de lo que, digamos que Job esperaba, digamos, ¿qué hace, qué hacen los discursos? Los discursos dejan en silencio a Job, ¿no? Él se queda callado. Él es como si desapareciera de la escena porque Dios empieza a hablar. Incluso los cargos y todo lo que Job le había planteado contra Dios. Parece que Dios los pasa por alto, o sea, Dios viene a responderle, no como él está esperando, pero Dios viene a responderle. Y el primer discurso, que es ahí donde también quiero que miremos, si ustedes tienen su texto bíblico a la mano, que ustedes busquen el libro de Job. No lo vamos a leer todo, pero quiero que miremos cómo comienza, ¿no? El capítulo 38. Dice en esta traducción que tengo en la mano, que es una traducción sencilla, que la tengo aquí a la mano, dice, entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y empieza a hacerle una serie de preguntas. ¿Quién es ese que pone en duda mi providencia con palabras sin sentido? O sea, los discursos, tanto el capítulo 38 y 39, eh, el Señor va a hablarle y le empieza a hablar palabras más, porque fíjense que hay muchas preguntas retóricas. El recurso que va a utilizar acá, el poema, o digamos, en los discursos del Señor, son muchas preguntas retóricas, que la pregunta retórica, recordemos, no pretende, perdón, no pretende que se responda. Es una pregunta que no está buscando respuesta. Es una pregunta que invita a la reflexión. Es una pregunta que invita a hacer un alto en el camino, que invita a hacer proceso de pensamiento. Y esa es la primera pregunta. ¿Quién es ese que pone en duda mi providencia con palabras sin sentido? Y de ahí para adelante hay muchas preguntas. Si eres hombre, demuestra tu valentía. Es decir, esta traducción dice, si eres hombre, demuestra tu valentía, pero una traducción, por ejemplo, Reina Valera, ¿qué dice? Vamos a mirar, aquí tengo otra traducción que es la Reina Valera. Literalmente, Reina Valera sigue un poco más eh, al original, digamos ahí, sigue un poco más al original
Y entonces lo dice de la siguiente manera, el versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora ciñe es como más pegado. Entonces, la idea es que ceñir los lomos con un cinto era, podría ser, o levantarse, era como una especie de, pues los hombres usaban una especie de túnica y había como un cinturón muy ancho con el cual se ceñía, es decir, se levantaba para poder caminar cuando se iba a hacer alguna actividad. Pero también era indicación de la pelea, o sea, se sube, se amarra con el cinto para que haya agilidad en el caminar y esa agilidad en el caminar, aquí en este caso, como están en medio de un juicio, y el Señor ha venido a responder. Entonces le dice, ciñete, es decir, prepárate para la pelea. Esa es como la idea. Prepárate para la discusión que vamos a tener, porque es una discusión judicial, ¿no? Y de ahí en adelante, pues obviamente las preguntas retóricas, ante ellas, Job no puede responder absolutamente nada. ¿Dónde estabas cuando yo cimenté la tierra? Dímelo si es que sabes tanto. Porque, claro, Job está diciendo, tú me estás tratando mal. O sea, yo entiendo, según mis convicciones teológicas, cómo es mi relación contigo, si me permiten parafrasear. O sea, según las convicciones teológicas que hasta acá todos sabemos, nosotros sabemos cómo tú vas a obrar. O sea, ya sabemos qué es lo que vas a hacer. Y ya sabemos porque si nosotros nos portamos bien, ya sabemos que tú nos vas a recompensar. Pero si nosotros nos portamos mal y el malvado se porta mal, ya sabemos cómo es que tú obras. Tú los vas a castigar porque son tus enemigos. Sí, o sea, yo ya sé, por eso estoy confundido, porque no he comprendido cómo es tu actuar, porque se supone que si yo soy justo y he hecho lo que he hecho y por eso dice por si acaso pequé, yo hice sacrificios, por si acaso, o sea, yo sabía, tenía la convicción que sabía cómo tú ibas a obrar, pero entonces estoy confundida. Por eso es que el Señor le dice, si es que tú sabes tanto, si es que tú sabes tanto, ¿cómo es mi obrar? Entonces, contéstame, ¿dónde estabas cuando yo cimenté la tierra? ¿Quién señaló sus dimensiones? Si lo sabes, vuelve y le repite. ¿O quién aplicó la cinta de medir? ¿Dónde se apoyan los cimientos o quién asentó su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas del amanecer y vitoreaban todos los ángeles? ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno? Cuando le puse, pues, nubes por vestido y niebla por pañales al mar, ¿no? Es interesante. Cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegas y no pasarás, le dice al mar. Aquí acabará la arrogancia de tus olas. ¿Has mandado en tu vida a la mañana o has señalado su puesto en la aurora para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella los malvados, para que le dé forma como el molde de la arcilla y la tiña con la ropa? En fin, viene una serie de preguntas. Todas son retóricas. Y Job no puede responder. Y continúa en el capítulo 39. ¿Sabes tú cuándo dan luz las cabras del monte o has asistido al parto de las hierbas? Cuando uno lee todos estos dos capítulos, y uno como que dice, bueno, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de esa respuesta de Dios? Porque Job está pidiendo que él le diga qué fue lo que hizo. Eso es lo que Job quiere saber. Lo que Job quiere saber es, dime qué hice para yo entender por qué me tratas así. Pero uno encuentra todas estas preguntas y uno dice, ¿cómo le está respondiendo? ¿Qué significan todas esas preguntas retóricas? Porque está hablando de la naturaleza. Y cuando uno mira el fondo, pues hay cosas que de pronto un ser humano podría decir, uy, si yo hubiera sido Dios, yo no hubiera hecho eso así. Porque es que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Aquí dice, mm, ¿cómo se llama este animalito? Que el avestruz. Por ejemplo, en el versículo 13 del 39-13 dice, el avestruz aletea orgullosamente con sus plumas, como el plumaje de la cigüeña, pero ella abandona en el suelo los huevos y los incuba en la arena. Pero luego el versículo 15 dice, sin pensar,
que unos pies pueden destruirlos o una fiera los puede pisotear. O sea, es como si dijera, pues Dios le está diciendo eso, o sea, pero quien le está escuchando, que es el hombre que está escuchando, miren cómo dice Reina Valera. Reina Valera, ahí en el versículo 13, dice, diste tú hermosas alas al pavo real y alas y plumas de aves, al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo, dice Reina Valera. O sea, ¿cuál es la idea? Que quien está escuchando encuentra, si se quiere, en la lógica humana, encuentra una incoherencia, porque quizás el hombre diría, yo no hubiera hecho la avestruz así. Uy, no, si yo fuera Dios, yo no hubiera hecho el avestruz así, porque el avestruz es ignorante, él ya deja abandonados sus huevos y ni siquiera razona que los pueden pisar o viene una bestia del campo y los pisa y son sus hijos. O sea, fíjense cómo el discurso de Dios, Marilyn, buenos días, dice que un grupo no podía entrar a la clase, hasta ahora pudo entrar. Bueno, no, está bien, Marilyn. Sí estaba como extrañada yo, pero ¿por qué no hay gente? Nosotros igual empezamos y yo dije, y solamente estamos Leticia y yo. Y entonces estaba un poquito preocupada, yo, ay, no, ¿cómo así? Pero bueno, era que había dificultades para poder ingresar. Pero está bien, Marilyn, gracias por decírmelo porque estaba preocupada. Bien, muy bien. Entonces, bueno, entonces en ese sentido, cuando Dios empieza a decirle a Job cómo él creó la naturaleza, cómo él hizo. Entonces por eso le dice, si tú eres tan sabio y todo y sabes cómo yo voy a actuar, pues respóndeme entonces. Cuál es la intención de estos dos primeros capítulos, que es el primer discurso del Señor? Es que el actuar de Dios es, ¿cómo decirlo? El actuar de Dios es un misterio. ¿Por qué? Porque el actuar de Dios no se da de acuerdo a la lógica de los seres humanos, sino que Dios tiene una lógica distinta, que a veces para nosotros es contradictoria. Porque, por ejemplo, ahí mismo en el discurso, él dice que él deja que el río riegue, que él manda agua en el desierto y que básicamente es como si se perdiera, ¿no? Como si se perdiera. O sea, ¿para qué? Alguien humano diría, pues yo no mandaría agua al desierto porque ¿para qué? Si en el desierto no hay flores, en el desierto no hay hierba. Y es que aquí en el discurso el Señor le dice, yo mando el agua, ¿no? Al desierto, pero resulta que se pierde, ¿no? Él dice, yo mando el agua al desierto y se va y se pierde. O sea, y alguien podría decir, pero ¿cómo va a mandar agua al desierto? ¿Cierto? ¿Cómo va a mandar agua al desierto? Porque se va a perder, o sea, hay como incoherencias en la lógica humana, incoherencias en la lógica humana. Pero ¿qué está mostrando Dios a través de esto, Pedro? Ya te doy la palabra. ¿Qué está mostrando Dios a través de estos dos primeros capítulos? El Señor está diciendo que Él hizo la creación, o sea, que la creación es fruto de la acción salvadora de Dios. La creación no fue la creación, Él dice, cuando yo decidí hacer la creación, si me permiten parafrasear la cuestión, o sea, cuando yo decidí hacer la creación, la salvé, porque había caos, porque no existía, porque la creación no existía. Entonces, cuando yo saqué del caos, de la no existencia, saqué a la luz lo que existe, hice una acción salvadora. La creación es fruto de mi acción salvadora. La creación es fruto de mi amor, porque lo hice por amor. La creación es fruto de, de mi lógica de amor. Y cuando yo mando el agua al desierto, no es porque en la lógica humana se pierde el agua. ¿Para qué mandar agua para allá? No, porque con esa manera de, de, de decir, Dios está mostrando su misericordia también para el desierto. Dios está mostrando su misericordia. Fíjense que sí le está respondiendo, pero no como Job está esperando.
porque el desierto, en el desierto hay espinas y cardos, en el desierto hay sequedad, en el desierto no hay vida. Entonces, ¿cómo debía tratar el desierto? De igual manera. Pero no está tratando el desierto como se merece el desierto, sino que le está mandando agua porque la bondad y la misericordia de Dios se están manifestando en la creación. No es lógica para el hombre, pero para Dios es lógica. Por eso son preguntas retóricas para que Job empiece a hacer proceso de pensamiento. Yo pensé, y yo pensé que como quien dice, tenía domesticada la divinidad, porque si yo me porto bien, Él me trae bien, lo tengo domesticado. Si hay algún malvado, ya sé que Dios lo va a castigar. Pero por eso Job empieza a callar, empieza a quedarse en silencio, porque empieza a entrar en el misterio de Dios. Empieza a entrar que la misericordia y el amor de Dios es y la justicia de Dios es la clave para entender, ¿sí? Pero antes de seguir, Pedro tenía la mano levantada. Sigue adelante. Gracias, profesora. Dios los bendiga a todos. No, lo que pasa es que como teníamos inconvenientes para entrar, al escucharla estoy totalmente perdido. Si fuera posible, me hiciera una pequeña introducción de qué estamos hablando, porque perdimos media hora. Entonces, pero creo que estamos hablando de Job ya. Ah, bueno, sí, Pedro, discúlpame que me senté en la palabra, pero pensé que ibas a preguntar algo o a decir algo sobre lo que estaba hablando. Pero sí, estamos en Job. Porque así como para contextualizar un poquito, aunque ahí quedó en la grabación, pero para no escamotearte la pregunta, sí, es como hace 8 días quedamos en Job, en la estructura de Job. Recuerdan que dijimos, solamente lo voy a mirar un poquito como para contextualizar a Pedro, que seguramente todos también entraron en un momento y dijeron, ups, ¿de qué estarán hablando? Aquí quedamos hace 8 días en la estructura, que dijimos que el género literario de Job era debate o una disputa legal, pero también hay lamentación y diálogos. Y Job está invitando a Dios. Job está invitando a Dios. eh, bueno, Elsa dice que acabó de entrar, que gracias que ya pudo entrar. Bueno, entonces Dios perdón, Job está invitando a Dios a un debate, porque Job no puede entender así rápido como para contextualizarte y a los demás. Job está invitando a Dios a un debate, porque está diciendo, o sea, yo sé, todos sabemos por la teología de la retribución, o sea, sabemos cómo es el actuar de Dios, es que lo conocemos muy bien, sabemos cómo actúa Dios. O sea, Dios da el premio a los que se portan bien y a los que se portan mal son enemigos de él y él los destruye. O sea, eso ya lo sabemos. Entonces, Job está en esa misma línea de sus amigos que le han venido a decir a Job, usted ya sabe usted ya conoce cómo es el actuar de Dios. Entonces, si Dios lo está tratando así, es porque usted hizo mal, usted es el malvado y Dios lo va a destruir. Si usted no se arrepiente, es la única salida que le queda. Básicamente son como es lo que los tres amigos le han dicho a Job, ¿no? Entonces Job, él dice, bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes porque esa es la teología que tengo, pero yo estoy confundido. Yo no entiendo porque yo no soy malvado. Yo soy inocente. Y entonces él invita a Dios a un juicio y le dice, yo quiero que tú vengas y yo quiero que tú me digas, o sea, yo soy el acusador, el acusado es Dios. Yo quiero que tú me digas, como que Job raya en la blasfemia, esa era la palabra que estaba buscando antes. Job casi que raya en la blasfemia porque está acusando a Dios y básicamente está diciendo, si él es inocente de lo que se le acusa, ¿quién es el malo? Pues el malo es Dios. Entonces casi que raya en la blasfemia y los amigos están como que arrepiéntase y póngase la mano en la boca porque es que Dios está siendo justo porque Dios no es injusto. Entonces, ¿cómo están entendiendo la justicia? La justicia de Dios se está entendiendo como que Dios le da el pago a cada cual según lo que se merece. O sea, al malo le da lo malo y al bueno el bueno. O sea, Dios es justo. O sea, usted no puede decir eso porque Dios es justo. Entonces, en ese sentido, Job dice, no, no me acomodo. O sea, yo entiendo porque esa es la teología que sabemos, la teología de la retribución, pero yo no logro comprender qué está pasando acá. Dios está contra mí. Y yo no he hecho nada mal. Yo quiero que Él venga y que me diga.
como decimos los humanos, ¿no? Que me diga en mi cara qué hice. Y él se está jugando una carta porque él está diciendo, yo sé que si él se me manifiesta y que si él decide manifestárseme para decirme qué fue qué es lo que yo he hecho, primero me doy por satisfecho y segundo, me juego la vida. Y me juego la vida porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Entonces me juego la vida, por eso él dice, aunque me mate, porque si se manifiesta me va a matar, porque no voy a vivir, pero sin embargo en el fondo siento que yo voy a esperar en él. Yo siento que Dios en el fondo me va a reivindicar. No sé cómo, pero siento que como que es la única esperanza. Entonces joven empieza a pensar ahí como empieza a pensar que él necesita un árbitro. Por eso todo es un juicio. Yo necesito a alguien que medie entre Dios y yo, alguien que me defienda de Dios, alguien que venga y que me defienda de Dios, que pueda mediar en este litigio que venga y que me ayude, ¿no? A que me defienda delante del Señor. Y que necesito un defensor, dice ahí en el capítulo 16. ¿Qué va a hacer el defensor? Pues va a recriminar a Dios por su injusticia contra Job. O sea, Dios está entre la espada y la pared, ¿no? O sea, Dios está ya siendo el acusado, porque entonces Job dice, necesito que alguien venga y me defienda de Dios y acuse a Dios por su injusticia. Él está siendo injusto. Claro, Job, por eso decía, está como rayando casi que en la blasfemia, porque está tratando a Dios de injusto y está tratando a Dios, eso es lo que le quiere decir, tú eres un injusto y un malvado. Entonces, en ese sentido, cuando Dios decide, por eso hablamos acá, luego pasamos acá a las siguientes diapositivas, hablamos entonces de cómo está el contenido y el propósito. El prólogo, pues viene en los capítulos primeros, hay una narración y un ejemplo de un humano honrado y justo que es Job, pero también en el prólogo se va a ver que vamos a tener unos cuadros, unos acontecimientos que se van a dar en la tierra y en el cielo. Y en esos acontecimientos que se dan aparece Satán y Satán le dice a Dios, bueno, claro, Job es justo y Job se porta así porque él ya sabe cómo actúas tú, o sea, él ya sabe que tú lo vas a bendecir y tú lo tienes de hecho bendecido porque Job es justo, o sea, eso ya se sabe. Pero si, pero ¿qué pasaría, no? Satán le plantea como el reto y hay como porque yo decía ahorita, como una apuesta hasta malévola, porque el Job no sabe qué está pasando de ahí para arriba, pero hay como una apuesta entre Dios y Job, entre Dios y Satán, y Satán reta a Dios y le dice, pues ahora hiérelo a ver qué va a pasar, hiérelo, a ver si él va a seguir bendiciéndote y si él va a seguir siendo justo, pues hiérelo a ver qué pasa. Y Dios acepta el reto, Dios acepta el reto. Y entonces lo hiere y el narrador sí dice que Job no pecó contra Dios. O sea, Job nunca dijo, o sea, nunca maldijo a Dios por su situación. Lo que Job está haciendo es que no entiende, porque si él sabe cómo actúa Dios, se está saliendo de su lógica el actuar de Dios. Es lo que no logra entender y por eso está diciéndole a Dios, venga y me dice qué hice. O sea, porque no entiendo, esa es la teología de la retribución y yo ya la tenía clara, ya sabía cómo tú actuabas, pero no estoy entendiendo qué está pasando. Y eso es el problema de Job. Quiere saber. Entonces decíamos que aquí pues habla del destino del malvado y de la justicia de Dios. El diálogo empieza, se sale de estos primeros capítulos, sale la narración y empieza otro género literario, que es poético. Y ahí vienen los discursos de Elifaz, Bildad y Sofar, que son los tres amigos. Hay tres ciclos de discursos. Y todos ellos le van a apuntar a lo mismo, y es que Job, la única salida que tiene es arrepentirse, porque está claro que él hizo algo malo, porque es que Dios actúa así. O sea, todo el mundo sabe cómo Dios actúa. Entonces está claro. Pero Job se resiste y dice, no, yo quiero que él venga y me lo diga. Es como si lo dijera. Por eso Job decía, se siente alineado con la crítica de la sabiduría teológica convencional, porque él sabe que es así. Sin embargo, sus convicciones se desmoronaron. O sea, eso que yo pensé lo que yo había fundamentado mi vida, que yo sabía cómo Dios actuaba con el bueno y con el malo, se desmorona. Como que su sistema teológico se va al piso.
porque él no logra comprender qué es lo que está pasando. Y luego hablamos aquí del misterio y de la religiosidad. Decimos que Yahvé entra en la escena con la teología de la creación. Am, y versus la deficiencia de la sabiduría de Job, que es incapaz de dominar la fuerza de la naturaleza. Entonces, estaba explicando justamente cuando tú alzaste la mano, gracias Felipe, cuando tú alzaste la mano, Pedro estaba haciendo esa explicación de del primer discurso de Yahvé. El primer discurso son los capítulos 38 y 39. Y en ese primer discurso, Yahvé invita a Job, decíamos, invita a Job, dice, entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta. ¿Quién es ese que pone en duda mi providencia? Con palabras sin sentido. Y decíamos que esa manifestación de Dios es lo que se llama una teofanía, que recordamos que Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Éxodo, cuando él se manifiesta en el Sinaí, pues hay rayos y la montaña se cimbronea, ¿no? Entonces, esa es una manera muy, muy, muy así presenta Dios cuando Dios se manifiesta, el Antiguo Testamento lo presenta a través de la evocación de rayos, de viento huracanado, ¿no? Aunque con Elías pasa algo interesante. No se manifestó en la tormenta, sino en el viento apacible. Pero generalmente las teofanías, que son las manifestaciones de Dios, se dan con sucesos naturales, ¿no? Con todo ese tipo de rayos y todo ese tipo de cosas. Y justamente acá dice que desde la tormenta Dios le responde. Entonces, el capítulo 38 y 39 van a tener muchas preguntas retóricas, que ese es uno de los estilos de la poesía y de la sapiencia. La pregunta retórica no es para que Job le responda. La pregunta retórica no busca respuesta. La pregunta retórica busca que se haga un alto en el camino, que se piense, que se haga un proceso de pensamiento. Es una interpelación, ¿no? Es una exhortación. Entonces, con todas esas preguntas, ¿qué le dice, qué le está diciendo Dios a Job? Le está diciendo, dice, voy a tener, es que tengo dos traducciones acá. La Reina Valera dice, entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y el versículo 3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Pero realmente no le pude contestar. No le pudo contestar porque Dios empieza a decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y miren la ironía, porque Dios es irónico y duro, porque el 4 le dice, házmelo saber si es que tú tienes inteligencia. La otra traducción que tengo acá dice, dímelo si es que sabes tanto. O sea, como tú dices que sabes cómo es mi actuar, como tú dices que absolutamente sabes cómo actúo yo, entonces respóndeme todas estas preguntas. Si tú estabas cuando yo le señalé el límite al mar, si tú estabas cuando yo hice que las estrellas salieran al amanecer, si tú estabas cuando yo cerré el mar y por qué yo cerré el mar, cómo lo cerré, porque le puse el límite hasta acá para que no saliera. Dime, o sea, si tú sabes tanto cómo es mi actuar, entonces respóndeme si tú sabes todo esto, ¿no? Entonces decíamos que, para mencionarlo, el 39:13, perdón si algunos ya habían escuchado esto, pero es para contextualizar a los que pudieron entrar por último. Entonces el versículo 13 del 39 dice, ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos, dice el 16, como si no fuesen suyos. Y cualquiera diría, pero ¿cómo así que Dios va a hacer la avestruz así? ¿Cómo así? Yo, si hubiera sido Dios, yo no hago la avestruz así, porque para que ella pueda cuidar sus hijos. Pero también en el mismo dice que Él manda agua, manda agua a los valles, manda agua al desierto, ¿no? Pero el agua se pierde, porque pues el desierto no, miren, ese ya encontré el versículo, capítulo 38 versículo 26. Dice, bueno, la pregunta comienza desde el 25. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada?
sobre el desierto donde no hay hombre para saciar la tierra desierta e inculta y hacer brotar la tierna hierba. Cualquiera diría, yo no hubiera mandado lluvia al desierto, porque el desierto, en el desierto el agua se pierde, porque allá no hay seres humanos y no hay hierba verde. Pero Dios le pregunta, dime, respóndeme, porque yo mandé la lluvia para allá. Si tú sabes cómo actúo yo, si tú sabes cuál es mi actuar, respóndeme todas estas preguntas. Entonces, esta es una teología de la creación. ¿Y qué le está mostrando Dios a Job? Que Job está hablando sin pensar, que la teología de la retribución está pretendiendo tener a un Dios domesticado, porque la teología de la retribución está diciendo que ya saben cómo Dios actúa, que como yo ya sé cómo Dios actúa, me porto bien para que me dé bendición. Entonces me porto bien, porque como yo ya sé cómo actúa, tengo domesticada la divinidad, entonces me porto bien para que me dé bendición. Pero Dios le está diciendo a Job, yo no actúo así, yo no actúo como tú estás pensando. Mi misericordia y mi amor es grande con la naturaleza, porque la naturaleza no existía, estaba en el caos, ni siquiera estaba en la no existencia, no existía. Pero de la no existencia yo saqué lo que existe. Yo traje a la luz lo que existe, por lo tanto la creación es fruto del amor de Dios. Por lo tanto, la creación es fruto de la salvación, porque es una obra salvífica de Dios para con la creación, porque el amor lo hizo de gratis, lo hizo de gratuidad. O sea, salvó a la naturaleza de la no existencia y la sacó a la existencia. Entonces, si mando agua hacia el desierto, estoy mostrando mi misericordia y estoy mostrando mi amor. La naturaleza es gratuidad de Dios, es amor de Dios, está en la lógica de Dios. Así que, así que se ve en la naturaleza que se ve el amor y la misericordia de Dios, aunque, aunque nosotros no entendamos con la lógica humana, porque Dios lo hizo así. Pero detrás de eso, que no entendemos con la lógica humana, está la lógica de Dios. Así que el ser humano jamás entenderá el actuar de Dios. Pero el actuar de Dios nunca será un actuar de Dios negativo, nunca, aunque pareciera, pero nunca, porque manda el agua al desierto que se pierde en la lógica humana. La manda porque Él es misericordioso y porque también quiere que su lluvia, que era bendición, en algunos contextos, en otros es maldición porque destruye, pero aquí en este contexto es bendición. Y está mandando la lluvia para bendición del desierto. Es ilógico. ¿Qué está diciéndole en el fondo? Que Él tiene amor con el malvado. También. Que Él no es domesticado, porque ellos están pensando que Él solo castiga al malvado, pero resulta que Él tiene amor y misericordia con el malvado. O sea, ellos no saben cómo actúa Dios, no están entendiendo cómo actúa Dios. Entonces, esa es la primera parte del discurso con la teología de la creación. O sea, sí le está contestando, no como Job estaba esperando, pero sí le está contestando porque Job está haciendo proceso de pensamiento. Por eso Job se queda callado. O sea, Job ya no tiene nada que decir. O sea, nada, es como si Job hubiese entendido, caramba, yo estaba hablando de Dios y yo estaba diciendo que yo sabía cómo él actuaba, que qué pasó, que él no actúa así, ¿qué pasó contigo? Si yo sé que tú actúas así, o sea, me quedo callado. Ahora solo tengo que callar delante de Dios, porque estoy descubriendo el misterio de Dios. ¿Se acuerdan que hace 8 días decíamos que Dios lo estaba esperando en el filo del misterio? Y él sabía que Job iba a llegar. Ahí lo estaba esperando. Él sabía que su amigo iba a llegar ahí. Y efectivamente Job llega al misterio. Se encuentran dos libertades y ahorita vamos a hablar de eso. Pedro, Me nace una inquietud porque Job en algún momento en sus primeros capítulos dice, y recibiré de Dios solo bienes y no males, pero acá ya en esta argumentación parece que eso salió como de los solo labios porque no lo entendía, o sea, no lo aceptaba. O sea, no ujú, sé si fue válido, sí, válido lo que dijo en su momento.
Sí, claro, porque es que también había porque recuerdan que en el capítulo 1 la esposa le dice, no, pues, porque también estaba esa idea, o sea, no puede haber, o sea, Dios es el único Dios. O sea, ellos no desconocían que habían divinidades en en las otras poblaciones o ciudades, digamos, pero, pero solamente de Dios viene todo. No se puede pensar que haya otro Dios a la misma altura de Dios, sino que de Dios viene todo, viene lo bueno, viene lo malo, viene todo. Entonces, digamos que en ese primer momento, Job dice, pues de Dios viene todo, pues me llega toda esta situación que viene y que son las situaciones, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Digamos que en ese primer momento, Job dice, pues de Dios viene todo, lo bueno y lo malo, y pues nada, tú hablas como una mujer insensata porque de Dios recibimos todo, o sea, de Dios viene todo. No hay otro Dios malo, igual que Dios, y que esté a la misma altura y que de uno venga lo bueno y de otro venga lo malo, no, de Dios, que eres el soberano y que está por encima de todo, de Él viene todo. Lo bueno, lo malo, todo viene de parte de Él. Entonces, pues nada. Pero el problema es, y gracias por la pregunta, porque el problema es cuando Job empieza a racionar, a racionalizar mejor, es cuando los amigos vienen, como que son los amigos los que lo empujan a que él diga, sí, no, esta teología de la retribución no puede ser. Y porque son ellos los que le dicen, vienen en un primer momento y no le dicen nada, se quedan callados porque el dolor de Job es muy fuerte, pero luego intervienen y empiezan a acusarlo y empiezan a decirle, no, pues es que Dios actúa así. Usted recuerde la teología de la retribución que nosotros tenemos, o sea, ya sabemos que Dios actúa así con el mal, o sea, que usted hizo algo malo, la única salida que tiene es arrepentirse. Eso es lo que hace que Job empiece a querer que Dios se presente en este litigio y que le diga qué fue lo que hizo, porque está viendo que lo trató mal. Entonces, por eso él empieza, y en esa profundización que va, en esa profundización, porque es ascendente, en esa profundización de los argumentos de Job, pues ya sabemos que lo que dicen los amigos de Job, todos van como en la misma línea. Pero Job argumenta, pero él sí va creciendo en el misterio, va creciendo, va creciendo, va llegando, va llegando, va llegando, hasta que Dios se manifiesta y se encuentra. Y Job empieza a comprender, quizás no el actuar de Dios, porque ¿cómo, no? ¿Cómo? Pero sí empieza a entender que, que Dios, que no sabemos cómo actúa Dios. Él es el rey del universo, o sea, el soberano. Él empieza a entender que hay una soberanía de Dios, que hay un reinado de Dios y que como soberano Él actúa, que aparentemente para nuestra lógica humana hay incongruencias, para nuestra lógica humana, pero en la lógica de Dios no hay incongruencias, no hay. Y entonces con la teología de la creación, con estos dos discursos, capítulo 38 y 39, Dios le está invitando a Job a reflexionar y a decir, para ti hay incongruencias en la manera en cómo yo creé. Como decía, el agua la mando para el desierto. Hay una incongruencia, no puede ser, porque el desierto no necesita agua. Se está desperdiciando el agua porque no la manda para donde realmente se necesita. Hay incongruencia en la lógica humana, pero Dios le está mostrando a Job que en la manera que Dios está viendo su creación como fruto de su amor y la creación es fruto de su acción salvadora, y que él se recrea viendo, si me permiten el cuadro, viendo cómo la creación salta, cómo la creación se da, cómo en las leyes de la naturaleza se da una cosa con la otra, ¿sí? Cómo se dan los ciclos y Dios se recrea en su naturaleza porque es buena, porque el capítulo 1 de Génesis dice, y vio Dios que cada cosa cumple el papel para lo cual fue creado, o sea, es bueno en gran manera. En la lógica de Dios se está viendo la misericordia, se está viendo el amor de Dios, mientras que en la lógica humana probablemente hay incongruencias. ¿Cómo? Y Dios con esta teología de la creación le está diciendo a Job que inclusive el desierto necesita agua. El desierto que produce cardos y espinas necesita agua. Es decir, necesita de la misericordia de Dios, necesita de la bondad de Dios. Así que el malvado, si él está haciendo proceso de pensamiento con todas estas preguntas retóricas, ¿cuál sería su conclusión? Yo pensé que él siempre castigaba al malvado y ahora me doy cuenta que él tiene amor por el malvado, que tiene misericordia también por el malvado, que nosotros no sabemos y no conocemos el actuar de Dios, no lo sabemos. Entonces, por eso
él se calla y miren, así está todo el primer discurso que es 38 y 39. Pero miren el 40 cómo comienza, que es el segundo discurso. El segundo discurso va entre el capítulo 40 y 41. Y dice, el 41 dice, además respondió el Señor a Job y dijo, el versículo 2, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Job? Entonces respondió Job al Señor y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te puedo responder? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. ¿Y qué le dice el Señor en el versículo 6? Le dice, no se me va a retractar ahora. O sea, no se me va a apartar de este litigio. Esa es la idea. O sea, que Dios le dice a Job, tú me invitaste a litigar, ahora tú no te vas a ir. Y vas a seguir aquí hasta que yo termine mi discurso. Porque en el 7 vuelve y le repite, ciñete ahora como varón tus lomos. O sea, vuelve y apréstate para el litigio. Apréstate y prepárate para el litigio. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y ya aquí estos dos capítulos, 40 y 41, que es el segundo discurso, se va, fíjense cómo comienza. Dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? O sea, ¿tú también me vas a condenar a mí para justificarte tú? Aquí va a hablar de la justicia de Dios. En el primer discurso, él habla de la teología de la creación y cómo él la ha creado en gratuidad, y la creación le responde en gratuidad. En estos dos otros discursos va a hablar de la justicia. ¿Cómo estás entendiendo tú la justicia, Job? O sea, le está tratando de decir a Job, cómo tú crees que yo hago la justicia? ¿No? O sea, tú estás pensando en términos humanos, porque para ti la justicia es darle a cada cual lo que se merece. Pero desde el primer momento en que yo hice la creación, establecí la justicia. Mi concepto de justicia no es el mismo tuyo. Mi concepto de justicia no es el mismo tuyo. Así que cuando Él creó al hombre en la libertad, porque ahora Job está entrando como, Job está entrando en el misterio, en tratar de entender que el actuar de Dios es incomprensible, que aunque parezca injusto no lo es, porque es la lógica de Dios, ¿no? Y Dios le quiere decir a Job que desde el momento en que él hizo la creación estableció la justicia porque todo lo hizo bello en su momento, pues en el momento en que hizo la creación. Todo está bien. Y que cuando Dios hizo al hombre, le dijo, te entrego, ¿no? Te entrego la naturaleza, tú eres mi imagen y semejanza, síguela llevando adelante y manténla en esa armonía, sigue adelante. Desde ese momento, Dios estableció también la justicia. ¿Qué es la justicia? Que es el término en hebreo, la sedaka y el mishpat. Son dos términos en hebreo para hablar de la justicia. Pero la justicia es una justicia donde si Job en la libertad o el ser humano, la primera humanidad, en la libertad que Dios le dio, cómo hubiera respondido? Sí, en justicia. Hubiera respondido en gratuidad y en amor, porque Dios en gratuidad y en amor hizo la creación y se la entregó. Entonces, en gratuidad y en amor, el hombre tenía que haber respondido y haber visto la naturaleza como Dios la estaba viendo y gozándose en la naturaleza, de manera que el hombre hubiese actuado en amor y en gratuidad y no hubiese utilizado la naturaleza para su beneficio. El hombre entendió la relación con Dios de una forma utilitarista. O sea, yo hago para que tú me des. Vamos a hacer un cambio. Utilitarista, utilizó a Dios, utiliza a Dios. ¿Qué hace con la naturaleza? No hay una relación de amor y gratuidad. Hay una relación de utilitarismo. ¿Qué hay entre los seres humanos? Una relación de amor y gratuidad. No hay. Hay una relación de utilitarismo. Y hasta aquí había sido utilitarismo. Bueno, y ha sido, ¿no? Pero Dios le está diciendo que, que no, o sea, en otras palabras, entiende que la relación conmigo no es utilitarista, ni con todo lo que está a tu alrededor.
debe ser un encuentro de dos libertades. En libertad yo te creé, en libertad yo creé la naturaleza y te la entregué. ¿Cómo debe ser la respuesta en libertad? Debe haber un encuentro de libertades, un encuentro de libertades. Y la libertad de responsabilidad, eso es justicia, porque Dios le dio al hombre la libertad para que actuara en libertad, para que en libertad le respondiera. La iniciativa la tomó Dios, pero el hombre en libertad. Entonces hay un encuentro de dos libertades. Y al encontrarse en dos libertades, hay una relación de amor, una relación de gratuidad, una relación de no te doy y espero que tú me des. No. Y eso es lo que Job empieza a entender, porque eso es lo que Dios le responde en estos 4 capítulos que son 2 discursos. Así que Job empieza a entender, por eso él dice, de oídas te había oído. ¿Qué significa eso? O sea, yo había entendido que yo sabía cómo tú actuabas, en mi lógica, como si tuviera domesticada la divinidad. O sea, yo sabía. Pero ahora mis ojos te ven. O sea, ahora he entrado al misterio y he caído en la cuenta que tú eres soberano y que aunque ante mi lógica, no es justo lo que haces. Es justo. Porque ahora entiendo, si me permiten parafrasear, ahora entiendo que todo lo que me está pasando no es porque tú te hayas complacido en que esto me pasara, sino que esto que me está pasando me ayuda a entender que mi relación contigo tiene que cambiar, que mi relación contigo, y es justo, no pareciera justo, pero es justo, porque hasta aquí yo había tenido una relación contigo de utilitarismo y ahora comprendo que mi relación contigo tiene que estar basada en el amor, no, no importa lo que pase, pero que mi relación contigo tiene que estar basada en el amor. Así que todas las cosas que pasan y suceden, que ante mi lógica son injustas, no son injustas, porque, como, bueno, más adelante Pablo diría, todo obra para bien a los que aman al Señor, porque Pablo lo entiende allá más adelante en Romanos. Pero acá, en Job, sin tocar Romanos, eso es lo que Job empieza a entender. Y entonces por eso él dice, de oídas te había oído, qué soberbio fui, qué orgulloso fui pensando que sabía y entendía y sabía cómo Dios actuaba, pero ahora comprendo que no entiendo el actuar de Dios, que es el misterio, pero estoy entrando en el misterio, estoy tratando ahora de unir mi libertad con la libertad de Dios. Él me creó en libertad y creó todo en libertad, ahora mi respuesta tiene que ser en libertad, tiene que ser en amor, no puede ser utilitarista, no puede ser. Y eso es lo que Job entiende al final del libro. Y en el final del libro, finalmente me quedé hablando y no pasé aquí la diapositiva, en el final del libro, eh, el capítulo 28, él llega a la verdadera sabiduría. Solo Yahvé posee la sabiduría. Para participar en ella se exige al hombre una disposición creatural. Es decir, Dios participa de esa sabiduría al hombre para que el hombre pueda saber actuar en esa sabiduría de gratuidad, de amor, de responsabilidad, de mantener, de entrar en el rol de saber que todo es un equilibrio y que mi papel en el mundo está dentro de eso es justicia. Justicia es establecer la sedacá, establecer la justicia cuando sé de en mi libertad cómo es mi relación con Dios, con el entorno y con el otro. Entonces Job como que logra comprender. Entonces, tener temor del Señor y apartarse del mal en el 28-28, que también se menciona, ¿no? Antes de pasar a Eclesiastés. Entonces, quiero terminar el libro porque el libro termina diciendo, Job logra comprender eso y después de eso, en el 42 Job le responde, dice, yo que nada comprendía, puse en duda tu providencia, dice esta traducción. Es cierto, hablé cosas que no entendía, de maravillas que superaban mi comprensión. Tú has dicho, escúchame que voy a hablar, voy a interrogarte y tú responderás. Te conocía solo de oídas, ahora han visto mis ojos, te han visto.
Por eso retiro mis palabras y me arrepiento echándome en el polvo y la ceniza. Se arrepiente de que, no de lo que los amigos le estaban diciendo, se arrepiente de haber pensado que su relación con Dios era utilitarista. Y entonces luego, ¿cómo termina el libro? El libro termina diciendo que, por tanto, tomen 7 novillos y 7 carneros y vayan a ver a mi siervo Job y ofrézcanlos en holocausto por ustedes, porque Dios interpela también a los amigos y les dice, ustedes hablaban tampoco de lo que no sabían. O sea, de hecho, mi siervo Job fue más justo que ustedes, porque él estaba tratando de entender el misterio de mi actuar y ustedes se empecinaron en que no, en que así es como Dios actúa y que como que me conocían, ¿no? Entonces, luego dice al final, dice, el Señor bendijo a Job en todos sus últimos años más abundantemente que al principio. Sus posesiones fueron 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 borricas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia, la tercera Sabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les repartió heredades como a sus hermanos. Esto es revolucionario, ¿no? Porque la mujer no recibía heredad. Mire, es interesante. Después Job vivió 140 años y conoció a sus hijos, nietos, bisnietos, y Job murió anciano y colmado de años. O sea, Job murió en bendición. Y uno preguntaría, ¿Dios le retribuyó porque entendió? No podríamos pensar así, porque Job está criticando la teología de la retribución. Entonces, ¿cómo entenderíamos que Dios le dio el doble de lo que tenía y que murió lleno de años y en bendición? No en retribución, sino es como si se dijera, te vuelvo a dar todo y más si quieres de lo que tenías, pero para que vuelvas a empezar. O sea, para que ahora que has entendido, ahora que has comprendido, empieces a vivir una relación en gratuidad y en amor. Y que reconozcas que yo soy el soberano, el rey, y que mi actuar, aunque no es a veces lógico para ti, en mi actuar hay justicia y amor. Esa es la idea del fin del libro de Job, ¿sí? No es retribución, y si estamos diciendo que Job es el representante de todo el pueblo que fue al exilio y que se estaba preguntando, ¿por qué nos tratas así si éramos tus elegidos? Cuando ellos regresan bajo Esdras y Nehemías, este libro se escribe. Así que, ¿qué les está diciendo Dios a través de la elección de este libro? Ustedes estaban pensando que yo los traté mal porque fueron infieles. Ustedes fueron al exilio y tuvieron que asumir consecuencias de su actuar. Ahí está la justicia, consecuencias de su actuar. Pero eso les enseñó, les enseñó que fueron infieles al Señor. Pero ahora ustedes regresan. Ahora que regresan, vuelvan a empezar. O sea, vuelvan a empezar. Construyan relaciones de amor y fraternidad. Construyan relaciones de solidaridad. Ahora sí entiendan las relaciones entre ustedes, porque antes había habido mucha injusticia. Recuerden los profetas del siglo octavo, Isaías, Amós, Oseas, Miqueas, profetas del siglo octavo que habían denunciado la injusticia, el utilitarismo entre unos y otros, que iban y ofrecían sacrificios pensando que con eso ya teníamos comprada la divinidad y que Él tenía que bendecirnos, porque es que esa era, nosotros estamos ofreciendo sacrificios. Y por los profetas muchas veces el Señor les dijo, no quiero sacrificios. Sus sacrificios no huelen bien delante de mí, porque hay injusticia. O sea, ellos como que no habían comprendido. Y Job es un libro revolucionario para su época y es un libro que les invitaba a ellos, a los que regresaban, a hacer un alto en el camino y a decir, de aquí en adelante, ya entendimos que nuestra relación con Dios tiene que ser en amor y en gratuidad. Nuestra relación con lo que Él nos ha entregado para sacar adelante tiene que ser en amor y en gratuidad. Nuestra relación entre nosotros no pueden ser relaciones de injusticia, tienen que ser relaciones de amor y gratuidad. Vuelvan y empiecen. Esa es la idea del libro de Job. Así que el libro de Job también creo, tiene mucho que decirnos a nosotros hoy, mucho que decirnos, porque el libro de Job también nos interpela. A veces pensamos, y permítanme la actualización, a veces pensamos que nuestra relación con Dios ni siquiera lo pensamos. Pensamos que como vamos a la iglesia y somos buenos, Él nos da a deber. Estamos igual de la teología de la retribución. Pues yo creo que el libro de Job nos interpela y nos invita a vivir una relación de amor y gratuidad con Dios y con el otro, independientemente de las circunstancias.
independientemente de las situaciones. Y como dice Pablo, y como va a decir Santiago, y también va a decir la primera carta a Pedro, van a tener, el sufrimiento va a tener algo positivo. Y lo positivo es que es como el oro cuando es metido en el crisol para ser purificado. Nuestra fe crece y vamos a madurar en nuestra manera de vivir y de actuar, vamos a alcanzar la sabiduría. Digamos que haciendo como y si nosotros miramos a Jesús, decimos, miren en la lógica humana, ¿por qué Jesús tenía que morir? El justo por los injustos. La lógica humana. Dios es malo, dicen algunos hombres que no entienden la lógica de Dios. Dicen, Dios es malo, ¿cómo Él va a mandar a matar a su hijo por la gente? O sea, la lógica del hombre es malo. La lógica de Dios es amor donado. Es amor donado porque Jesús necesita encarnarse para que en Él está solidaria toda la raza humana y cuando Jesús muere y resucita, vuelve a crear de nuevo. Por eso en el Evangelio de Juan dice, ahora todas las cosas son hechas nuevas, porque gracias a su muerte y resurrección, la raza humana vuelve a ser creada de nuevo para que sepa, pero siempre está la libertad del hombre, ¿no? Es un misterio, está la libertad del hombre. Bueno, bueno, creo que casi toda la jornada la hablamos de Job, pero Job es muy bello. Job es un libro realmente hermoso que interpela demasiado. No sé si hasta aquí habría alguna pregunta sobre lo que hablamos de Job para entrar al libro del Eclesiastés. Pedro, adelante. No solo una inquietud, porque en lo que había escuchado, me habían enseñado que el libro de Job fue uno de los primeros libros que se escribió, pero aquí la profesora nos comenta que fue más o menos después de un libro post-exílico, en el regreso de Esdras y Nehemías, Ujú, y que era un libro antiguo porque no aparece ningún acto, o sea, litúrgico de culto, de ujú. sacerdotes, pero entiendo ahora que ese es un libro, no es de los primeros, entonces, o estoy mal en la interpretación. No, Pedro, gracias. Sí, estás bien. Sí, es que al principio siempre se había pensado que como Job no tiene justamente lo que tú acabaste de decir, o sea, no hay templo, no hay un sacerdocio constituido, sino hay tradiciones patriarcales. Job era un patriarca y un patriarca en las tradiciones patriarcales, los patriarcas eran los que ofrecían sacrificio por sus hijos. Ellos eran los sacerdotes de su hogar. Antes de más adelante que viene la ley, bueno, todo ello y aparte de eso, también habíamos dicho que no solamente hay tradiciones patriarcales antiguas, sino que también cuando se dice que Job era lleno de días y se medía la riqueza por la cantidad de ovejas que se tenía, de rebaños, eso es muy antiguo y está en Génesis, son tradiciones antiguas. Entonces, por eso el libro de Job se había puesto como el primer libro del Antiguo Testamento. Pero, por un lado, los arameísmos, es decir, el hebreo, la lengua hebrea, muestra una evolución muestra algunas palabras arameas, algunos arameísmos, por lo tanto no es tan antiguo, porque el arameo, la lengua aramea se dio en el exilio bajo Babilonia y luego bajo Persia. La lengua aramea estuvo ahí. Entonces, hay arameísmos en el libro, pero también, sobre todo, la crítica de la teología de la retribución. O sea, esa teología, esa crítica de esa teología es lo que hace poner el libro, aunque tenga tradiciones antiguas y se compuso con tradiciones antiguas, el libro responde al contexto de el exilio y el posexilio, porque responde a esas preguntas que los exiliados se estaban haciendo, ¿no? Porque Dios nos trata así y nos deja ir al exilio. Entonces, Job es ese representante de ese pueblo judío que estaba en el exilio preguntándose esas cosas. Entonces, se utilizan tradiciones antiguas, pero por la teología, sobre todo por la teología de la retribución o la crítica a la teología de la retribución, entonces el libro estaría puesto para las exégetas y para los estudiosos de la Biblia. El libro entonces responde mejor a ese contexto. Porque hasta ahí, hasta que fueron al exilio de para atrás, la teología de la retribución está muy marcada, ¿no? Está muy marcada. Pero Job se sale del esquema, critica la teología de la retribución y entonces eso hace que el libro sea posterior y más o menos estaría respondiendo a este contexto. Ujú. Bueno, muy bien.
Entonces vamos a continuar con el libro de Eclesiastés o el libro de Coelet, que también se conoce así. Y este es el último libro de la literatura sapiencial canónica, es decir, canónica para el canon judío y que las tradiciones protestantes siguieron el canon judío y en sus Biblias no tienen el eclesiástico y la sabiduría, porque para la tradición protestante no son libros inspirados, por eso se llaman deuterocanónicos, porque la designación apócrifa no es correcta, sería más deuterocanónicos del segundo canon, para la tradición protestante no son inspirados, pero para la tradición católica sí, son inspirados por Dios, porque ellos entraron, digamos, al canon, lo que se conoció como el canon largo, que es la traducción que se hizo del canon de Palestina al griego entre el siglo tercero y siglo segundo para los judíos que habitaban Alejandría y que ya no conocían su lengua y que tenían sinagogas y necesitaban entender sus escritos en griego. Y en ese canon, dijéramos, griego, en Alejandría, habían otros rollos que es pura tradición sapiencial judía, ¿no? Entonces, los judíos de Palestina no aceptaron esos libros como canónicos, pero sin embargo son parte de su tradición, es decir, de su historia, si se quiere, de su tradición sapiencial. Entonces, ellos no lo aceptaron, por eso la Biblia hebrea no tiene los libros, la Septuaginta o la Septuaginta sí los tiene, que es la traducción en griego, y posteriormente, entonces, las tradiciones cristianas, la tradición cristiana católica los considera inspirados, la tradición cristiana protestante no los considera inspirados, sin embargo, hay que reconocerlos, aunque no se consideren inspirados, hay que reconocer que son de la tradición sapiencial, de, de la, de la literatura sapiencial de judía, ¿no? Entonces, por eso los vamos a ver como tradición sapiencial y porque, como les decía, cuando ustedes vean el Nuevo Testamento, diplomados en Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento citan mucho del Antiguo, el recurso a la escritura, para mostrar cómo en Jesucristo se cumplieron las promesas, ¿no? Y uno de los que va a citar mucho, por ejemplo, el libro de sabiduría, tanto Proverbios como el libro de sabiduría va a ser el Evangelio de Juan. Entonces, por eso es importante conocer la tradición sapiencial. Es muy, muy, muy importante. Entonces, entonces, con este libro, que es el último libro de los cánones o de las traducciones protestantes, canónica, entonces hablamos de este libro. Bueno, se ha formado en una escuela y tradición sapiencial el libro, ¿no? Es un autor crítico también. La sabiduría aquí entra en conflicto consigo misma en el libro del Eclesiastés, ¿no? Quiere comprender el sentido de la vida y se estrella con un muro, con el muro de la muerte. Y por eso se va a repetir mucho en el libro, todo es vanidad. Em, el autor es realista, a veces pareciera que fuera negativo, o sea, que fuera pesimista, o sea, es un pesimismo existencial terrible, que si no se entiende el libro, como que uno dice, uy, no, eso es como para, o sea, tiene un sentido, mucho no tiene sentido de vida, y uno pensaría hoy en los adolescentes y en los jóvenes que están en un sinsentido. Cuando uno lee el libro, pareciera que el autor también estuviera como la vida no tiene sentido, digamos, ¿no? Pero el autor realmente no es pesimista, no es que sea pesimista, sino que el autor es muy realista y también es una crítica a la teología de la retribución. Y Eclesiastés, vamos a mirar más o menos en qué fecha se pudo haber escrito, porque Eclesiastés respondería a lo mismo que responde el libro de Job. O sea, Job y Eclesiastés estarían más o menos por la misma época, que sería como siglo cuarto, siglo tercero inclusive. Eclesiastés también hace una crítica mordaz contra la teología de la retribución. ¿No? Es interesante. Entonces, ¿quién es el autor? Pues el autor es anónimo. Tradicionalmente se ha pensado que el autor ha sido Salomón, porque esa opinión, pues, la tradición la ha puesto. ¿Por qué? Porque aunque no es mencionado, ahí en el libro, vamos a mirar, ahí en el libro del Eclesiastés, en el versículo 1, entonces miramos acá la Reina Valera y miramos esta otra traducción, Proverbios Eclesiastés, Salmos, Proverbios Eclesiastés. Bueno, aquí en el libro del Eclesiastés, empezando, capítulo 1, versículo 1, dice, la Reina Valera dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén.
Esta traducción que tengo acá es que es más sencilla, dice discurso de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Entonces, y claro, cuando uno mira la tradición, pues, ¿quién es el rey sabio? El rey sabio, pues, es Salomón, está en el primer libro de los Reyes, además que también en el Eclesiastés o Coelet, vamos a mirar qué significa pues ese nombre, pero él en el 1:12 dice que fue rey sobre Israel, también en el 1:13, como desde el capítulo 1 del versículo 13 al capítulo 2:11, él dice que hizo muchas actividades, que su sabiduría fue acompañada de riqueza, de una vida amplia, que construyó magníficos edificios y jardines. Entonces, claro, cuando se mira eso y se compara con el primer libro de los Reyes, capítulo 3, pues obviamente la tradición dice es Salomón, ¿no? eh, eh, Porque pues digamos que evoca que fuera él. Sin embargo, podemos decir lo siguiente, si este libro es una crítica a la retribución, a la teología de la retribución, estaría puesta también después del exilio. Y en ese sentido, pues obviamente Salomón ya no existía, porque Salomón estuvo en el siglo X, fue rey en el siglo X antes de Cristo, y aquí estaríamos entre el siglo IV, siglo III, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sería Salomón el autor del libro, aunque podríamos decir que se ampara bajo el libro, bajo el nombre de Salomón mejor, por lo que dicen esos versículos que acabamos de decir, ¿no? Porque, mm, porque el único rey hijo de David que fue sabio y que hizo todas esas construcciones, pues fue Salomón, aunque el libro de frente no menciona el nombre de Salomón, ¿no? Sin embargo, pues recuerda a Salomón. Eh, y ahora, otros argumentos para pensar que son del siglo cuarto y siglo tercero también son como los mismos de Job, porque es que aquí hay un tipo de hebreo que es un tipo de hebreo mucho más tardío, ¿no? El estilo en la argumentación es mucho más tardío, o sea, presenta el hebreo de Coelet presenta rasgos en su lengua, también en su teología, mucho más adelante. O sea, es un lenguaje que inclusive el lenguaje del Eclesiastés se parece mucho a la Mishnah. Ustedes saben que la Mishnah es uno de los textos de tradición judía que se recoge allí. La tradición oral se pone por escrita y se termina, o sea, termina de recopilarse como hacia el segundo siglo después de Cristo. Entonces, el hebreo y la forma de argumentar se parece mucho a Eclesiastés. Por eso es que Eclesiastés se piensa entonces que tiene un hebreo más tardío y entonces eso es lo que hace que se ponga más o menos entre el siglo cuarto y el siglo tercero antes de Cristo. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente Salomón no es el autor, pero se ampara bajo su nombre precisamente porque él pasó a la tradición como el rey sabio, ¿no? El rey sabio y constructor. Y digamos que uno diría, bueno, finalmente lo que menos, digo yo, lo que menos importa es si Salomón lo escribió o no. Se ampara bajo él también porque eso le da autoridad al libro, pero lo que importa es el contenido. Y miren, este libro fue muy discutido para entrar al canon. ¿Y por qué fue muy discutido para entrar al canon? Porque también raya casi que en como que se sale un poco del esquema teológico antiguo judío, porque, porque él hace una crítica, ¿no? Hace una crítica también a esta teología. Entonces, raya también casi como la blasfemia al decir que todo pasa igual, porque fíjense que en la teología de la retribución se decía que Dios castiga al malo y bendice al bueno, pero resulta que él se pone a mirar, por eso es muy realista, el autor se pone a mirar la vida y dice, en la práctica no es tan así, porque a todos les pasa lo mismo, ¿no? El sol brilla para buenos y malos, ¿no? Todos finalmente nacen y todos van a terminar igual porque van a morir. O sea, la muerte da para todos. Y hace como una reflexión muy realista, digamos, ¿no? El Eclesiastés de manera interesante, miren, este libro lo leen los judíos en la fiesta de los tabernáculos o en la fiesta de las chozas. Es un libro que se lee. Y uno dice, "Ven, curiosísimo, porque es un libro aparentemente pesimista, pero no es pesimista, es muy realista. Es una crítica, ¿no?
y se lee en la choza, en la fiesta de las chozas o de los tabernáculos, porque se habla de la verdadera sabiduría, o sea, de hablar de la construcción sabia del hombre de su vida, pero también porque nosotros sabemos que los judíos siguen haciendo esa fiesta hoy y ellos hacen unas chozas afuera de sus casas, habitan ahí una semana, digamos, para recordar la fragilidad del ser humano, y es que en el libro del Eclesiastés se muestra, si me permiten la expresión, la miseria del ser humano y la grandeza del ser humano también, ¿no? Entonces, este libro se lee para la fiesta de los tabernáculos. Bueno, y finalmente pues logró entrar al canon, ¿no? Bien, Coelet es sabio que va mostrando sus reflexiones ante la asamblea. El griego, Coelet es la palabra en hebreo, pasó al griego como eclesiastés, que ese griego viene de la Vulgata, es un latinismo, ha sido latinizada, y entonces pasa al griego eclesiastés. ¿Pero qué significa? Se ha dicho que el predicador, ¿no? Sin embargo, esta raíz de coelet habla de reunir una asamblea. Entonces se podría mejor pensar más que predicador, se podría pensar más bien como un maestro que convoca, un maestro que reúne para enseñar. No, pues el libro no muestra si había una escuela, no muestra que haya habido alguna escuela, pero sí por el nombre del libro Coelet, que es reunir gente para enseñar, reunir gente en la escuela para enseñar. Entonces, Coelet podría más bien o ser el nombre propio del autor, que sería como maestro, o un título más bien, ¿no? Como el maestro, como un apodo también podría ser, ¿no? Como el maestro, el portavoz de la asamblea, es lo que podríamos pensar que es el Coelet en hebreo o Eclesiastés en griego. A ver, miremos ahora los aspectos literarios de la obra. En los aspectos literarios, pues la obra está escrita en prosa. ¿Qué significa prosa? Es como, como narrativa, ¿no? Es interesante, pero también tiene un género literario muy variado, porque tiene testamento real, es decir, de los reyes, hay proverbios aislados, hay composiciones en forma de instrucción, hay poemas, hay metáforas, hay parábolas también, o sea, tiene de todo un poquito, ¿no? Es una obra que se sale, digamos, también de, por qué no decirlo, de todo convencionalismo, ¿no? Entonces, hay una crítica mordaz, como decíamos, a la teología de la retribución, ¿no? Bueno, vamos a seguir mirando. ¿Cómo se estructura el libro? El libro tiene un título, que es el que acabamos de leer. Luego tiene un prólogo, que sería el capítulo 1 de los versículos 2 al 11. Luego tiene acá entre los versículos 1, 12 hasta el capítulo 6, 9, y luego del capítulo 6, 10 hasta el capítulo 11, 6. Aquí viene como, son grandes unidades, que inclusive esas dos partes, aquí yo las tengo por aparte. La primera parte sería del capítulo 1, 12 al 6, 9, es una parte que tiene su propia introducción, llamémosla así. Pero luego también tiene la segunda parte, que es del 6, 10 al 11, 6, también tiene su propia introducción. Inclusive tienen sus conclusiones. Cada parte tiene su introducción y su conclusión, que lo llamaríamos literariamente hablando su prólogo y su epílogo. Esas dos partes que están ahí en el centro, como en rosadito. ¿Mm? La primera parte utiliza mucho el estribillo vanidad de vanidades, ¿no? Vanidad y casa de bien, es como el estribillo. O sea, cazar el viento no se puede porque es fútil, o sea, es una ilusión. Esa es como la idea del estribillo. Literalmente, vanidad y casa de bien. Y la segunda parte, que va del 6, 10 al 11, 6, pues más bien utiliza la expresión no poder averiguar o no saber conocer, ¿no? En forma como de interrogación, o sea, no es posible conocer los caminos de Dios, por ejemplo, no es posible conocer o alcanzar la sabiduría. Esa va a ser como la línea por la que va la segunda parte. Luego tenemos bueno, un estribillo más que abre
todo el libro y cierra todo el libro. O sea, en el 1:2 y en el 12:8, y es esa expresión que ya conocemos y es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, así abre y cierra el libro, ¿no? Vamos a mirar un poco como sus aspectos doctrinales. Dentro de los aspectos doctrinales está el primero, que es la incapacidad para la sabiduría. O sea, él, de hecho, es una tarea mucho más grande que la de los Proverbios y Job, porque nosotros que ya vimos Proverbios y Job, Job critica la retribución. Proverbios tiene mucho de la retribución, ¿no? De la retribución. Pero aquí en Coelet parece que él trabaja el tema de como que no logra confiar en el conocimiento propio del hombre, pero a veces también como que dijera, pero ¿cómo confiar en Dios? Aunque no es que sea un creyente, porque es un creyente. Pero va mostrando acá que el hombre está incapacitado para conocer a Dios. El hombre está incapacitado para conocer la sabiduría de Dios, como para rastrear su presencia y para rastrear sus dones en este mundo, ¿no? Entonces aquí él busca el sentido de la vida del hombre. Ahí en el 1:13 y siguientes, miren lo que dice. Dice, me dediqué a investigar y a explorar con método todo lo que se hace debajo del sol. Una triste tarea ha dado Dios a los hombres para que se atareen con ella. Y él termina diciendo, todo es vanidad y casa de viento, ¿no? Coelet no cree que el ser humano pueda desarrollar la capacidad de conocer a Dios. Em, Como que, por ejemplo, ahí en el capítulo 3 un texto que no, un poema, porque ese es un poema que hemos leído mucho sobre el tiempo, todo tiene su tiempo, ¿no? Él dice, pone el poema, pero él dice que finalmente él termina el poema también diciendo que, pues, si todo tiene su tiempo debajo del sol, hay tiempo para llorar, para reír, etcétera, 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 ¿no? Pero él finalmente dice, bueno, a veces las cosas que pasan a los seres humanos, tanto buenos como malos, a veces son cuestiones del azar. A veces gira la vida sin saber cómo ni por qué, y es suerte, digamos, para todos es igual. O sea, no, el ser humano como que no sabe, por eso dice, por eso en esta parte se habla de la incapacidad del conocimiento también, no solo para conocer a Dios, sino que también como que el ser humano no es posible, para el ser humano no es posible saber qué va a pasar. O sea, el ser humano vive pero no sabe qué va a pasar. Entonces es el drama del ser humano que radica en esa imposibilidad de pronto hasta de actuar de manera certera, ¿no? En la vida, porque no sabe qué va a pasar más adelante, ¿no? Y él dice, él va a decir, es verdad que la sabiduría es, es importante, pero a veces parece que se desvanece ante la realidad, porque a veces gira la vida, a veces gira y nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, esa es una reflexión em, que hace, pues, Coelho de acá, ¿no? Es muy realista finalmente. Luego, otro aspecto que trata también es el rechazo social del sabio. Ahí me faltó una E. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, ¿el sabio qué hace? El sabio es el que da consejo socialmente, ¿no? Todos tenemos unos consejeros y los que dan consejo son sabios porque ellos ayudan, ¿no? Pero a veces no se escucha el consejo del sabio. A veces, generalmente todos los políticos, bueno, hoy, pero digamos, los reyes tenían consejeros. Ellos no podían actuar desde su propio razonamiento, sino que era importante que los reyes tuvieran una corte de consejeros que lo ayudaran en su acción política. Pero dice aquí el Eclesiastés o el Coelet, el maestro, dice que a veces no se escucha el consejo del sabio. Ni siquiera la sociedad lo escucha, el político no, porque el político es ciego y sordo frente a los consejos, que llegue a la sensatez, que gobierne con sabiduría, pero a veces es más fuerte el egoísmo del rey o el egoísmo del político y no escucha el consejo del sabio.
A veces socialmente las comunidades no escuchan el consejo de los sabios. A veces los muchachos no escuchan el consejo de los ancianos. Entonces, por eso, otro tema que va a trabajar ahí es el rechazo social del sabio, ¿no? El rechazo social del sabio. Luego, hay otro tema que va a trabajar y es la inexistencia de la novedad. O sea, ¿qué significa eso? O sea, que no hay nada nuevo debajo del sol. Dice acá, eh, en el capítulo 1, versículos 4 y 11, dice, pues ahí como la idea es como que las generaciones van y vienen y una generación a veces no se acuerda de la generación antigua. Y en el 1.9 dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, si no hay nada nuevo debajo del sol, o sea, no hay novedad, entonces, ¿para qué se esfuerza? ¿Para qué esforzarse a tratar de encontrar algo nuevo debajo del sol si como que todo lo que acontece es igual? Aunque no se piense en circularidad, ¿no? Sino que los mismos acontecimientos se dan, o sea, no hay nada nuevo. Entonces, Coelho examina todo lo que se hace debajo del sol y él concluye que todo es vanidad y es un esfuerzo inútil, pero que no es posible tampoco ni enderezar lo que está torcido, ni calcular de antemano lo que se va a perder, ¿no? Es bastante realista, ¿no? Entonces, para Coelho la sabiduría no puede alcanzar sus propósitos porque tanto el honrado como el malo van a tener como la misma situación. El sol es el fracaso de la honradez. ¿Por qué? Porque él brilla tanto para unos como para otros. Entonces, es como sí, es una crítica a la teología de la retribución también. Luego va a hablar de la inutilidad del esfuerzo humano también. Entonces, Coelet, vamos a ver que a lo largo de toda su obra hay una serie de razonamientos o de argumentos y él va a preguntar, pues, ¿para qué se afana el hombre por conseguir bienes de fortuna si quizá no va a poder disfrutar de ellos? Porque cuando menos piense, pues él se va a morir y quién va a venir a disfrutar lo que él trabajó. A veces hasta alguien que ni siquiera lo conoce, hasta una persona mala, injusta, va a quedarse disfrutando de los bienes que él trabajó. ¿Y para qué se afana entonces? Ese es otro tema que va a trabajar acá, la inutilidad del esfuerzo humano. Luego, otro tema que va a trabajar es el fracaso de la muerte, ¿no? También toda la obra está muy impregnada de la muerte, porque la muerte llega a todos por igual y a veces hay personas que ni siquiera alcanzan a desarrollar sus proyectos porque se van muy rápido y entonces no se alcanza. Entonces es igual, tanto para el sabio como para el necio también le puede llegar la muerte. Entonces una misma suerte toca a todos, dice en el capítulo 2:16, al inocente y al culpable, al puro y al impuro, al que ofrece sacrificios y al que no los ofrece, al justo y al pecador. Y en el 9:2 dice, la mente del hombre está llena de desatinos. Mientras vivan, piensan locuras y después, ¿a dónde van? A la muerte. Entonces la muerte también equipara igual a los hombres y a los animales, va a decir el Coelet, ¿no? O sea, los animales también mueren, o sea, y ahí los equipara, ¿no? Tanto el hombre como el animal muere. Juntos se quedan sin aliento, entonces eso quiere decir que juntos son efímeros y juntos se van, ¿no? Bien, es bien interesante. Luego ya vamos a mirar cómo termina porque estas son reflexiones. Habla de la imposibilidad de conocer a Dios, que ya lo habíamos mirado porque no, en la teología judía nadie puede ver a Dios, nadie puede conocer a Dios. Él es consciente, Coelho es consciente que no se puede entrar al misterio de Dios, ¿no? Que Dios a veces no deja como huellas para que se pueda entender, para que se pueda percibir, que su actividad es tan misteriosa como la naturaleza también es tan misteriosa, ¿no? Que así como la semilla, porque eso lo va a decir ahí en el capítulo 11, también va a decir, ¿no? Que del mismo modo que la semilla del varón en el vientre de la mujer da curso misteriosamente al alumbramiento de un ser humano, pero el hombre no sabe cómo, o sea, es un misterio. Dice, de esa misma manera, el misterio de Dios es imposible entrar al misterio de Dios, no es posible conocerlo, no se puede, ¿no? Y luego también va a hablar el Coelet, va a hablar también del disfrute de los placeres. O sea, él va a decir, bueno, él dice, yo también, yo disfruté de todo lo que tenía, yo comí, yo bebí, yo disfruté de todo, pero después me di cuenta que no, como que no tenía en cuenta los detalles pequeños, las cosas pequeñas. Yo pensé que lo tenía todo y que pasaba por alto los detalles pequeños.
pero ahora me doy cuenta que todo es vanidad, que todo es vanidad, que el disfrute de la vida es vanidad. Y vea, Coelho es como ese símbolo de quien lo ha tenido todo y ha llegado al momento de recoger el fruto de sus años y concluye todo es vanidad. Pero es interesante que en medio de estas reflexiones tan realistas, el Coelho mantiene su fe, ¿no? Mantiene su fe en Dios. Es interesante, uno dice, wow, porque raya casi como en el pesimismo, pero no, dice, ¿cómo aunque la vida es igual para todos? El Coelho dice, ¿cómo la he construido hasta aquí? Para que cobre sentido. Es decir, ¿cómo encontrar el sentido a la existencia? Entonces, las preguntas finales, como del Coelho en las reflexiones, ¿se ha comprendido la experiencia de Dios? ¿Se ha comprendido el papel en el mundo a partir de la experiencia de Dios? ¿Cuál es mi papel en el mundo a partir de la experiencia de Dios? Porque él sí va a decir, el fin del todo el discurso, ¿cuál es? Es temer a Dios. Aunque todo acontece igual a todos, porque él mira la vida y dice, sí, lo ve con realismo, dice, no obstante, la manera en que en cómo se construye la vida sí es importante. Aunque hay imposibilidad de conocer el misterio de Dios, y hay imposibilidad de conocer qué va a pasar mañana, de prever qué va a pasar para saber cómo actuar y que de pronto no vaya a dañar nada, pero como no sé qué va a pasar, dice de todas maneras que esa va a ser la reflexión final, es cómo se construye la vida. Y el joven, porque va a ser una comparación entre la juventud y la vejez, ¿no? Y va a decir, mientras el joven esté joven, que aproveche la vida, que disfrute la vida, que es don de Dios, pero pone una condición y dice, pero construyala con sabiduría si se quiere, con el temor del Señor, porque cuando se muera, el Coelet no habla del más allá. Aquí no hay aquí no habla de qué va a pasar en el más allá o que si va a tener, qué le va a pasar en el más allá. No es clara no es clara la resurrección. Coelet no habla de eso. Porque antes, ustedes saben que la resurrección, donde se empieza a hablar, es en los libros de los Macabeos, primer y segundo libro de los Macabeos. Daniel habla sobre eso, pero Daniel, según la crítica literaria, según los estudiosos, aunque hay discusiones, Daniel está puesto por el siglo tercero, siglo segundo, que está para el tiempo de los Macabeos, la lucha macabea. Y entonces ahí sí ya se empiezan a preguntar, bueno, ¿y si los justos no recibieron su recompensa aquí en la vida, sino que murieron por causa de la fe? Murieron sin recibir una recompensa. Entonces se empieza a hablar del más allá. Entonces ellos recibirán la recompensa en el más allá. Se empieza a hablar de resurrección, pero es muy tarde. En el Antiguo Testamento no es tan clara. Así que Coelho es uno de los libros que no habla de la resurrección, pero sí dice que el hombre va al polvo y el espíritu que le insufló Dios cuando creó al ser humano vuelve a Dios. El espíritu que le insufló vuelve a Dios. Y hasta ahí deja la cosa, no va más allá. Pero sí deja claro que como se construya la vida, por lo menos para en ese momento del morir, muera en paz, muera con un corazón de saber, dijéramos, lo puedo poner en estas palabras, que construyó una vida, que disfrutó de la vida con sabiduría, que disfrutó de los dones que Dios le dio en la vida con sabiduría y va a morir como murió Job, lleno de paz, digamos, lleno de tranquilidad, porque construyó una vida con el temor del Señor. Es interesante, el libro del Eclesiastés es bastante interesante, ¿no? Entonces, después de todas esas reflexiones que dice también el Coelho, honra a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios juzgará todas las acciones buenas o malas, pero no habla del más allá, ¿no? Dice que Dios juzgará, pero miren que aunque critica la retribución, no obstante, todavía quedan visos de la retribución. Dios juzgará todas las acciones buenas y malas. Bueno, pero de todas maneras, el Coelho termina con esa gran reflexión. Honra a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Independientemente de que a todo le pase lo mismo, de que a todos lleguen a la muerte, de que el sol salga para buenos y malos, bueno, de que a veces cosas inesperadas pasen, no obstante, ¿qué es lo que tiene el hombre? ¿Qué es el todo del hombre? El todo del hombre es amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Eso es lo que le da sentido a la vida.
lo que le da sentido a la existencia. Esa es una reflexión de Coelho, am, que se sale de los esquemas tradicionales judíos, ¿no? Se sale de los esquemas tradicionales judíos, ¿no? Es muy realista. Entonces, pues bueno, no sé si habría alguna acotación, alguna pregunta con respecto al libro de Coelho o al libro del Eclesiastés, o por ahora está bien. ¿Sí? Sí, profe, Pedro. sí. Realmente este libro sí me deja un poco confundido. Ahora, es como si hubiera un poquito de hedonismo, comamos y bebamos, que al fin vamos a morir y no va a pasar, sino que Sí, este sí, último sí. texto salva como el discurso, pero sí es Sí, un poco complicado para sí, mí. sí, es un libro difícil. Es un libro difícil porque cuando uno lo empieza a leer, como tú dices, es como si finalmente el autor, claro, un hedonista, ¿no? Un amor propio, decir, pues eso, comamos y bebamos que finalmente pues todo va para lo mismo, nada pasa igual, nada hay nuevo debajo del sol, como que es un hedonismo como hoy, ¿no? O sea, todo está centrado en el hombre y disfrute y viva la vida y ya, porque finalmente se va a morir. Pareciera que el libro y fuera por ese lado, pero finalmente lo que el autor está haciendo no es eso, sino que está haciendo una reflexión muy realista de la vida, muy realista, pero sí hace una reflexión finalmente que salva, como tú dices muy bien, salva toda la reflexión del libro, y es qué es el todo del hombre, qué es lo que le da sentido a la existencia del hombre, el guardar los mandamientos del Señor y disfrutar de la vida, pero con responsabilidad, ¿no? Porque la vida es el don de Dios. Dios ha dado la vida para el disfrute del hombre, pero con responsabilidad, con el temor de Dios, ¿sí? Mari, adelante. Sí, buenos días, Buenos profe, días. compañeros. Dios les continúe bendiciendo, nos continúe bendiciendo. Sí, en el Deuteronomio 28 es el donde ellos prácticamente, esa es la base, el fundamento, ¿verdad? Ujú, De allí la teología de la retribución. Eh, Bien, lo que usted comenta acerca de los dos textos, uf, me hace una claridad tremenda y me hace así como que en realidad nosotros muchas cosas a veces hacemos por recibir la retribución. ujú, Y lo más hermoso es que Dios es amor y Él ama al pecador y nos permite verlo de una manera diferente que Él hace como Él quiere. Lo más importante es serle obediente a Él. Pero me queda la inquietud acerca de, usted hablaba perdón, de la resurrección. Ah, ok. Hablaba de que en realidad cuando vimos los macabeos, habla de que es como una salida, ¿cierto? Que ellos Ujú, saben, no sé, quedo así como inquieta con relación a la resurrección, esa teoría de la resurrección, en el momento en que sale, que ujú, al parecer, no sé, me queda la inquietud que parece que fuera una teoría para una salida de un problema que se ujú. presentó en ese momento. ¿Qué pasa con aquellos que haciendo el bien eh, se siente que recibieron un mal, algo así, ¿no? O que no lo, o que se fueron antes de recibir el bien, eso es, más bien. Como antes Exacto. de recibir como lo que el Deuteronomio 28 le muestra. Ujú. La Creo retribución, que sí, tú no sé si misma he sido está. clara, Señor. Exacto. Sí, Mari. De hecho, lo que tú dices del Deuteronomio, sí, esa es como la base de la retribución, ¿no? El que hace bien le va bien y el que hace mal le va mal. Esa es la base de la teología de la retribución que luego posteriormente va a ser revaluada. Sin embargo, yo anoté aquí tu pregunta, Mari, porque el tiempo se acabó y el otro profesor yo creo que ya entró y Oscar levantó la mano. Entonces yo voy a anotar acá, Oscar levantó la mano para que de hoy en ocho, si quieres, comenzamos respondiendo lo de la resurrección, pero me acuerdan porque yo digo, de entre hoy en ocho se me olvida y arranco el tema. Pero yo no anoté acá, yo ya dejé aquí anotado para que empecemos respondiendo la pregunta de Mari y Oscar, tú por favor, no se te vaya a olvidar lo que vas a preguntar o lo que vas a comentar o con lo que vas a aportar, porque de hoy en ocho empezamos con eso y terminamos con Eclesiástico, Sabiduría y seguimos con Salmos, ¿sí? Entonces, no olvidemos eso, yo ya lo anoté acá y por ahora dejémoslo acá, pero Mari, de hoy en ocho hablamos sobre eso para poder explicar.
Porque Gracias. sí, tú tienes toda la razón. Queda uno como, entonces eso fue una teoría, ¿cómo así? Porque antes no estaba claro, en el Antiguo Testamento no está clara la resurrección. Pero entonces vamos a hablar sobre eso de hoy en noche, con el favor de Dios, empezamos con eso. Entonces, pues bueno, entonces un abrazo para todas y para todos y muchos éxitos en el estudio.